Buenos días, bienvenidos a esta reflexión y continuamos con la carta a los Hebreos para esta oportunidad. Del capítulo 11 tomamos los versículos 7 al 9, que dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amado Dios, muchísimas gracias por tu gran misericordia y tu gran amor, oh Dios, mostrada y revelada por medio de tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el tema que es claro, es muy claro en Hebreos 11, la fe. ¿Qué llevó a Noé a hacer un arca en una montaña? A nadie se le ocurre montar un astillero para hacer un barco en una montaña, en la cima de una colina. Los astilleros son al borde del mar porque es para construir los barcos, y los barcos se construyen a bordo de mar porque los barcos son para navegar. Pero aquí hay algo que no es común: un arca, construyendo un arca en montañas. Las cosas que Dios hace no son sujetas a lógica. La lógica humana hubiese sido que Noé hubiese hecho el arca, o Dios le hubiese ordenado hacer el arca cerca del mar. Pero no, Noé estaba construyendo el arca lejos de cualquier mar, en una montaña. Pero por la fe, Noé construyó esa arca contra la lógica, aún quizás contra su propia lógica. Que el Señor ordene construir un arca en una montaña, en la cima de una colina, o por lo menos lejos del mar, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque la fe no tiene lógica. La fe va contra la lógica. Uno de los problemas que quizás el ser humano enfrenta o enfrentamos frente a la fe y el reino de los cielos es que le ponemos lógica como nosotros pensamos. ¿Cuál es la lógica, por ejemplo? Si yo sumo 1 más 1, la lógica es que me dan 2. Pasémoslo a la vida cristiana. Para yo salvarme, tengo que hacer el bien, porque si hago el bien, la lógica es que yo me salve. Para que Dios me bendiga, tengo que hacer el bien, porque si yo hago el bien, la lógica es que Dios me bendice porque hago el bien. Pero resulta que en el reino de los cielos y la fe no funciona así. La fe va contra la lógica. La salvación viene por la obra de Dios, y nuestra santificación y justificación la tenemos no porque nos portamos bien, ni porque somos buenos. Ahí no hay lógica. La lógica sería que la salvación, nuestra justificación y nuestra redención fueran el producto de nuestro buen comportamiento. Eso es lo que hay en nuestra mente. Por eso nos cuesta entender el Evangelio y la salvación por la gracia y la justificación por la fe, porque nuestra mente está metida dentro de la lógica. La lógica para el pueblo de Israel cuando esperaban al Mesías era que naciera un muchacho de una familia poderosa, fuerte, famosa, y que ese muchacho fuera un militar para salvar a Israel de sus pecados y de todos los imperios. Pero resulta que no. Llegó un muchacho en una humilde familia, y un muchacho sin ninguna fama, y es el Salvador del mundo. Y mucho menos iba a tener lógica que el Salvador del mundo, el Mesías, fuera a morir en una cruz para salvar la humanidad. Eso no tiene lógica. Pero ante Dios no hay lógica.
Dios trabaja fuera de la lógica. Y Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia no es por la obra ni por el esfuerzo humano, sino por la fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe es caminar por fe, no por vista. Es confiar su vida en Dios. Ahora, aceptemos que no es tan fácil. Eso es fácil decirlo, pero no fácil hacerlo. Solamente Dios puede obrar esa fe en nosotros, capaz de hacer lo que Abraham hizo. De irnos sin preguntar a dónde. De confiar en el Señor todo. De no depender de nuestras posibilidades y nuestros esfuerzos humanos, sino de Dios. La fe no tiene lógica. La fe es confiar en aquel que todo lo puede y creerle como lo dice. No es como nosotros quisiéramos. Gracias a Dios no es, si no saldría todo mal. Es como Él lo hace. La salvación es a la manera de Dios y no a la manera del hombre, aunque vaya contra muchas de nuestra lógica. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y voy a permitirme leer el 10 para el complemento del texto. Dice, porque esperaba la ciudad de que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham creyó en el más allá, en la vida del más allá, y entendió por la fe que tenía que estar acá como extranjero, como peregrino, porque va de paso a un lugar mejor. En su momento histórico, geográfico, la tierra prometida de Canaán, geográficamente ubicada en el Oriente cercano, pero también tenía la visión de una vida más allá de lo visible. La fe es contra toda lógica, podríamos titular esta reflexión. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender y a ver la fe, que es contra toda lógica humana. Cómo nosotros, siendo pecadores, viles pecadores, podemos ser declarados santos y justos y sin mancha delante de Dios, y que se nos llame santos, eso no tiene lógica. Y por eso nos cuesta y le queremos poner a la fe nuestros pensamientos y nuestra manera de verla. Gracias a Dios, que es como Dios dice, no como nosotros decimos, para nuestra bienaventuranza y para nuestra salvación. Es así. Amado Dios, muchas gracias por tu misericordia, Padre. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias porque la fe no es a nuestra manera, sino a tu manera. No es como nosotros decimos, sino como tú lo dices, Padre. Gracias, Señor. Aumentanos la fe, esa fe que no tiene lógica, que no nos lleva a las cosas lógicas, esa fe que obra el poder tuyo, o el poder tuyo en ella para nosotros. Muchas gracias por ello, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso. En Cristo Jesús. Amén.